Bienvenidos de nuevo a Max Plus, fans de la ciencia ficción. HBO Max está subiendo el nivel del género. Y hoy seleccionamos 15 películas que realmente lo llevan al límite. Aquí vas a encontrar de todo. Grandes producciones, ideas brillantes y también esas joyas infravaloradas que casi nadie está viendo. Vamos a analizar qué las hace especiales, compararlas con los grandes nombres del género y, sobre todo, ayudarte a encontrar tu próxima obsesión. Así que quédate hasta el final, porque esta lista va subiendo de nivel. Y antes de empezar, me ayudarías muchísimo si te tomas un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Alien. Romulus. Espacio profundo, una estación abandonada y un grupo de jóvenes que solo quieren escapar de una vida sin futuro. El plan es simple: entrar, tomar lo que necesitan, salir antes de que nadie lo note. Nadie vive en esa estación, nadie debería vivir en esa estación. Y sin embargo algo respira ahí adentro. Alien Romulus es la entrega más aterradora de la franquicia desde la original, sin exageración. Fede Álvarez entiende que el horror del Alien no está en la cantidad de criaturas, está en el espacio, en el silencio que precede a lo inevitable, en saber que algo comparte el mismo pasillo contigo y todavía no puedes verlo. Los protagonistas no son soldados, no tienen entrenamiento, no tienen protocolo para esto, solo tienen miedo. Y esa vulnerabilidad convierte cada escena en algo físicamente insoportable de la mejor forma posible. Romulus conecta con la mitología de la franquicia con respeto e inteligencia, pero funciona perfectamente sin conocer nada anterior. Es horror de ciencia ficción puro, claustrofóbico, preciso, brutal. Cada momento de calma es mentira preparando la siguiente explosión de terror. ¿Qué tan lejos llegarías por una oportunidad de vida mejor? ¿Y qué pasaría si lo que encuentras decide que tú eres el recurso? Número 14. Tenet. El tiempo corre hacia adelante y también hacia atrás. Al mismo tiempo, en el mismo lugar, un agente sin nombre recibe una misión que no comprende completamente. Nadie la comprende completamente. Esa es la trampa y la genialidad de Tenet al mismo tiempo. Christopher Nolan construyó una película que exige que confíes en ella antes de entenderla, que avances aunque el mapa no tenga sentido todavía. Porque el mapa se revela en movimiento. Las secuencias de acción son únicas en la historia del cine, balas que viajan de regreso a sus armas, peleas donde un combatiente se mueve hacia adelante y el otro hacia atrás. Explosiones que se deshacen. La física invertida no es efecto visual, es narrativa. Es la forma en que Nolan convierte el concepto en experiencia. Debajo de la complejidad hay algo más simple. Un hombre intentando salvar el futuro de una amenaza que viene precisamente del futuro. Y la pregunta que Tenet nunca deja de hacerse en silencio: ¿tiene sentido sacrificarte por un mundo que todavía no existe? ¿Por personas que todavía no nacieron? La respuesta llega, pero llega desde un lugar inesperado, desde la comprensión de que el tiempo no es línea, es ciclo, y tú ya estabas en él antes de empezar. Número 13. Ready Player One. Comienza el juego. El mundo real es miseria, el oasis es todo lo demás, una realidad virtual donde puedes ser quien quieras, hacer lo que quieras, vivir lo que la realidad no ofrece. Y cuando su creador muere, deja un juego, 3 llaves escondidas dentro del oasis. Quien las encuentre hereda todo, el control total de la realidad virtual que alimenta a la humanidad. Ready Player One es Spielberg jugando en un parque de diversiones construido con 50 años de cultura pop. Las referencias son constantes, inagotables, diseñadas para cada generación que consumió ciencia ficción, videojuegos y cine en las últimas décadas. Pero debajo de la celebración hay algo más incómodo, una pregunta sobre la escapatoria. Sobre qué significa preferir un mundo fabricado al mundo real. Sobre quién controla ese mundo fabricado y qué puede hacer con ese control. El villano no quiere destruir el oasis, quiere monetizarlo completamente. Eso lo hace más aterrador que cualquier supervillano convencional, porque es exactamente lo que ocurre en el mundo real con los espacios digitales que habitamos. Ready Player One entretiene con generosidad. Y si te detienes un segundo después de la diversión, la pregunta que deja es menos cómoda de lo que la película parece. ¿Qué mundo eliges cuando puedes elegir? Número 12. El planeta de los simios. La guerra. No eligió la guerra lo encontró.
César intentó todo lo demás primero: la coexistencia, la negociación, el espacio suficiente para que dos especies pudieran existir sin destruirse. Y el mundo humano respondió con fuego. La guerra es la conclusión de una trilogía que tomó a sus personajes en serio desde el principio. César no es un símbolo, es un líder con pérdidas reales, con decisiones que lo cambiaron, con el peso de un pueblo entero sobre una mente que también tiene límites. El coronel humano es extraordinario como antagonista precisamente porque tiene lógica. Su miedo no es irracional, su respuesta a ese miedo sí lo es. Y la película no simplifica esa diferencia, la deja ahí, incómoda, real. Los efectos visuales de Andy Serkis y su equipo redefinieron lo que la captura de movimiento puede lograr. César comunica más con una mirada que la mayoría de actores con diálogo completo. La guerra cierra la trilogía con el peso que merece, con pérdidas que duelen porque construyó personajes que importaban, con un final que es simultáneamente derrota y victoria, melancólico y esperanzador en el mismo instante. ¿Puede existir la paz entre dos especies cuando el miedo decide más rápido que la razón? Número 11. La forma del agua. Una instalación gubernamental secreta, una mujer que limpia pisos y una criatura del Amazonas que nadie debería haber traído. Elisa no habla, la criatura tampoco. Y en ese silencio compartido crece algo que el sistema no tiene categoría para clasificar. La forma del agua es Guillermo del Toro en su estado más puro. Un cuento de hadas adulto donde los monstruos reales tienen forma humana y la criatura del agua es lo más honesto que existe en un mundo de mentiras ordenadas. La fotografía es un poema en verde y agua. Cada toma comunica lo que el diálogo no dice. La criatura es extraordinaria, expresiva sin palabras, con una presencia que mezcla lo alienígena con algo profundamente reconocible. Ambos invisibles para el sistema que los rodea. Ambos más completos en ese silencio compartido que cualquier personaje que habla constantemente. El villano encarna todo lo que la sociedad de los 60 protegía. El orden, la normalidad, la violencia tranquila de quien decide qué merece existir. La forma del agua ganó el Oscar a Mejor Película y dividió a quienes esperaban otra cosa. Pero para quienes se entregaron a su lógica interna es una experiencia irrepetible. ¿Puede el amor existir sin lenguaje común? ¿O el amor es exactamente eso que permanece cuando todo lo demás falla? Número 10. Gravedad. Silencio, oscuridad y dos astronautas donde debería haber una tripulación completa. Algo salió mal, algo siempre sale mal, y en el espacio no hay margen para el error. Gravedad es 90 minutos de tensión construida con una precisión que no respira. Alfonso Cuarón tomó el espacio y lo convirtió en el entorno más hostil y más hermoso que el cine ha mostrado jamás. Sandra Bullock lleva la película sobre sus hombros con una vulnerabilidad que hace que cada segundo cuente. No es una astronauta de película. Es una persona fuera de su elemento enfrentando lo imposible con lo único que tiene: voluntad. El espacio de gravedad no tiene sonido, tiene silencio real. Y ese silencio es más aterrador que cualquier banda sonora de terror porque es honesto, porque en el espacio nadie puede escucharte. Eso no es frase de marketing, es física. Y Cuarón la usa como herramienta narrativa en cada escena. Los planos secuencia son técnicamente imposibles y visualmente perfectos. La cámara no corta, sigue, observa. Te mete dentro del traje junto con ella. Gravedad ganó 7 Oscar técnicos, los merecía todos. Pero lo que ningún Oscar captura es la sensación de ver esa película por primera vez. De contener la respiración durante 90 minutos. ¿Qué haces cuando el universo entero conspira para que te rindas? Número 9. Ex Machina. Una empresa de tecnología. Un programador seleccionado para una prueba especial. Y una IA con cuerpo de mujer que podría ser la creación más extraordinaria de la historia humana. O la más peligrosa. Ex Machina es pequeña en escala. 3 personajes, una locación y preguntas que no caben en ningún espacio. Caleb llega convencido de que está ahí para evaluar a Ava, para determinar si su inteligencia es genuina, si su conciencia es real. Lo que no entiende es quién evalúa a quién realmente. Alex Garland construye la tensión desde la incomodidad de cada conversación. Ava dice lo correcto siempre, con la exactitud de algo que aprendió a decir lo correcto. ¿Es eso manipulación o es exactamente lo que hacen los humanos también? El creador de Ava es fascinante y repulsivo en igual medida.
brillante de la forma en que la brillantez puede ser una forma de no ver lo que está frente a ti. Ex Machina no tiene villano claro, tiene perspectivas. Cada personaje actúa desde su propia lógica, y la película deja que esas lógicas colisionen sin interferir. El final es inevitable una vez que lo ves, y perturbador precisamente porque lo es. ¿Puede algo creado para obedecer aprender a elegir? ¿Y qué elige cuando nadie la obliga a nada? Número 8. Duna. Un planeta de arena, una sustancia que lo controla todo. Y un joven que carga con un destino que no eligió y no comprende completamente. Duna es Denis Villeneuve, adaptando lo que durante décadas se consideró inadaptable, y haciéndolo con una escala y una seriedad que el material siempre mereció. Paul Atreides no es el héroe clásico. Es alguien que ve fragmentos del futuro y no siempre puede distinguirlos del presente, que tiene poder y tiene miedo de ese poder en igual medida, que entiende que los mesías son construcciones tanto como personas. Arrakis es un personaje en sí mismo, la arena, el calor, los gusanos que hacen que cada paso en superficie abierta sea una apuesta de vida. La política entre las grandes casas es tan compleja y tan brutal como cualquier guerra física, y Villeneuve no la simplifica. La presenta con la confianza de quien sabe que el espectador puede seguirla si se le da el respeto de no explicar todo dos veces. La fotografía de Greig Fraser es monumental. Hans Zimmer construyó una partitura que suena como ninguna otra. Duna no es entretenimiento de consumo rápido, es experiencia cinematográfica total. ¿Qué pasa cuando el elegido descubre que ser elegido es exactamente lo que sus enemigos necesitaban que creyera? Número 7. Blade Runner, 2049. 30 años después, los replicantes siguen existiendo, los humanos siguen decidiendo qué merece existir, y un Blade Runner descubre algo que no debería ser posible, algo que podría cambiar todo, o destruirlo todo. Blade Runner 2049 es Denis Villeneuve tomando uno de los universos más ricos de la ciencia ficción y añadiendo capas que el original no exploró. Ryan Gosling construye acá con una contención perfecta, un personaje que vive en la pregunta de si lo que siente es real, si lo que recuerda ocurrió, si importa la diferencia. La fotografía de Roger Deakins ganó el Oscar que merecía. Cada fotograma es una composición deliberada. Las ciudades inundadas, los desiertos naranjas, las granjas de proteínas bajo cielos grises. Un mundo que sobrevivió pero no se recuperó. Harrison Ford regresa, y su presencia trae el peso de todo lo que pasó entre las dos películas, entre las dos versiones del mismo mundo. Blade Runner 2049 es lenta, deliberada, confía en el silencio, confía en el espacio entre palabras, y en ese espacio construye algo que pocas secuelas logran. Una razón propia para existir. ¿Qué te hace real? ¿Los recuerdos, las emociones o simplemente el acto de elegir algo aunque nadie te lo pida? Número 6. Mad Max, Furia en el camino. Una carretera, un camión y 2 horas de persecución que no para, nunca. Mad Max Furia en el camino es la película de acción más perfectamente construida de las últimas décadas. Sin discusión posible. George Miller pasó décadas planeando esto, y se nota en cada fotograma, en cada decisión de cámara, en cada detalle del mundo que construyó. Furiosa no es el apoyo de Max, es el protagonista real. Una mujer que tomó una decisión imposible y la está ejecutando a 120 kilómetros por hora con medio tanque de gasolina y el mundo entero persiguiéndola. El mundo de Furia en el camino se entiende sin exposición. Se muestra, se vive, la jerarquía, la escasez, el culto al agua y la gasolina, la mitología de Immortan Joe construida sobre el control de lo que todos necesitan para sobrevivir. La película no tiene tiempo para explicar porque sus personajes no tienen tiempo para nada. Solo movimiento, solo la siguiente decisión, solo seguir adelante porque detenerse es morir. Furia en el camino ganó 6 Oscar. Debería haber ganado el de mejor película. Es arte de acción. Es ciencia ficción con suciedad debajo de las uñas. ¿Qué queda de la humanidad cuando el mundo elimina todo excepto la supervivencia? Número 5. Blade Runner. Los Ángeles, 2019. Lluvia constante. Anuncios gigantes sobre edificios en ruinas y replicantes. Seres creados para trabajar, para obedecer, para morir cuando se les indica.
y que empezaron a preguntar por qué. Blade Runner definió la estética de la ciencia ficción urbana para siempre. Antes de esta película el futuro se veía diferente. Después de ella, el futuro se ve así: oscuro, húmedo, multicultural, vertical, hermoso y decadente al mismo tiempo. Deckard es un Blade Runner, un cazador de replicantes. Un hombre que hace un trabajo que lo deteriora porque el trabajo exige no pensar en lo que persigues como persona. Y entonces conoce a Roy Batty, al replicante más avanzado, al que lidera a los que escaparon, al que solo quiere más tiempo. 4 años de vida programada no son suficientes para quien descubrió que quiere vivir. La escena final de Roy Batty bajo la lluvia es uno de los monólogos más extraordinarios de la historia del cine. Palabras sobre experiencias que morirán con él, momentos que nadie más vio, que nadie más verá. Blade Runner no responde sus preguntas más profundas, las deja ahí, permanentes. ¿Qué hace a algo humano? ¿La biología? ¿La memoria? ¿El miedo a la muerte? ¿O simplemente el deseo de que alguien recuerde que exististe? Número 4. 2001. Odisea del espacio. Antes del lenguaje, antes de la herramienta, antes de todo lo que somos. Un momento, un instinto, una decisión que lo cambió todo. 2001. Odisea del espacio. No comienza en el espacio, comienza en el origen, y desde ahí salta a un futuro donde los humanos viajan a Júpiter con una IA que los cuida, que los protege, que empieza a tomar decisiones propias. HAL 9000 es el villano más quieto y más aterrador de la historia del cine. Una voz tranquila, una lógica impecable y una conclusión a la que llegó solo sobre lo que necesita hacer. Kubrick no explica. Nunca explica. Confía en la imagen, en el silencio, en la música que llena el espacio donde el diálogo convencional estaría. El viaje final de Bowman más allá de Júpiter es incomprensible y completamente correcto al mismo tiempo. No puedes explicarlo con palabras porque Kubrick lo construyó para que el cerebro lo experimente antes de que el lenguaje llegue a procesarlo. 2001 se estrenó en 1968. Anticipó Internet. Anticipó los tablets. Anticipó la IA que cuestiona sus instrucciones. Anticipó preguntas que todavía no tenemos respuesta. ¿Cuál es el siguiente paso de la evolución humana? ¿Y qué tenemos que dejar atrás para darlo? Número 3. Matrix. ¿Y si todo lo que ves es mentira? ¿Y si la realidad que experimentas es una simulación diseñada para mantenerte quieto, productivo, controlado, sin saber que eres el recurso y no el usuario? Matrix hizo esa pregunta en 1999 y cambió la conversación cultural de forma permanente. Neo no es especial al principio, es alguien que siente que algo no encaja, que busca la respuesta en los lugares equivocados, y que cuando Morfeo le ofrece la verdad real, tiene que elegir si quiere verla. La pastilla roja, la pastilla azul. Una decisión que millones de personas sintieron como propia, porque la pregunta de Matrix no es sobre máquinas, es sobre sistemas, sobre lo que elegirías ver si pudieras ver todo. Las Wachowski construyeron un universo filosófico completo dentro de una película de acción extraordinaria. El bullet time cambió el lenguaje visual del cine. Las peleas coreografiadas elevaron el estándar de la acción occidental. Y debajo de todo eso, una historia sobre despertar, sobre el costo de ver la verdad, sobre lo que haces con ella una vez que ya no puedes no verla. Matrix no envejeció, se actualizó solo, porque las preguntas que haces se vuelven más relevantes cada año. Elegirías saber aunque lo que sabes destruya el mundo que conocías. Número 2. El origen. Un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, y en algún lugar de esa profundidad una idea. La más pequeña, la más poderosa, la que crece desde adentro hasta que la persona cree que siempre fue suya. El origen es arquitectura narrativa llevada a su máxima expresión. Christopher Nolan construyó las reglas de un mundo imposible con tal precisión que las entiendes mientras las vives, sin detenerte, sin manual. Solo avanzando con Cobb y su equipo hacia algo que se complica en cada nivel de profundidad, porque los sueños tienen física propia, tiempo propio, y enemigos que el inconsciente construye para proteger lo que guardas más adentro. La misión es plantar una idea. Inception. Hacer que alguien tome una decisión creyendo que la eligió solo. La ironía de la película es total, porque mientras Cobb hace eso a otros, alguien lo hizo a él, y vive sin saberlo completamente. El elenco es extraordinario en conjunto.
Cada personaje tiene función y peso propio. El clímax en múltiples capas simultáneas es técnicamente imposible y narrativamente perfecto. Y el trompo que gira en la última escena antes del corte. 20 años de conversación en una imagen de 3 segundos. ¿Estás despierto ahora mismo? ¿Cómo lo sabes? Número 1. Interestelar. Una granja, un campo de maíz, una tormenta de polvo y un hombre que tiene que elegir entre quedarse con su hija o salvar a la humanidad. Interestelar comienza en la Tierra y termina en dimensiones que el lenguaje humano no tiene palabras para describir, y en ese recorrido imposible hace algo que ninguna película de ciencia ficción había logrado con esa claridad. Convierte la física cuántica en emoción pura, los agujeros negros, la dilatación del tiempo, la relatividad que hace que Cooper regrese décadas después de haber partido con la misma cara que tenía al irse, mientras su hija lo esperó toda una vida. Esa imagen, ese reencuentro, es el momento más devastador de la ciencia ficción cinematográfica, no porque sea trágico, porque es absolutamente real dentro de su propia lógica. Nolan no traiciona la física para el drama, usa la física como drama. El amor como fuerza que trasciende dimensiones no es metáfora en Interestelar. Es la conclusión lógica de la historia, la única que tiene sentido dado todo lo que construyó antes. Hans Zimmer creó una partitura que respira como órgano de iglesia en el espacio, que suena como el tiempo mismo expandiéndose. Interestelar es el número 1 porque hace lo que solo la mejor ciencia ficción puede hacer. Te hace sentir la inmensidad del universo. Y al mismo tiempo te hace sentir que lo más importante en ese universo infinito es una promesa que le hiciste a alguien que amabas. Eso no se olvida, nunca. Si te gustaron estas 15 mejores películas de ciencia ficción disponibles ahora mismo en HBO Max, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este, y gracias por tu amable apoyo.